¿Es mejor darse de alta en módulos o en estimación directa al iniciar la actividad? Quizá sea esta una de las preguntas más frecuentes que una persona se hace cuando va a empezar a ejercer una actividad, incluso antes de darse de alta como autónomo. Lo primero es analizar si la actividad que se va a ejercer puede optar a los dos regímenes y, si es así, elegir entre la estimación objetiva, comúnmente conocida por módulos, o la estimación directa. Es importante saber que la elección de uno u otro régimen va a afectar a la hora de cumplir con las obligaciones fiscales tanto en materia de IVA como de IRPF. Es por ello que debemos de estudiar detenidamente cuál de los dos regímenes nos beneficia desde el punto de vista fiscal y con cuál de ellos pagaremos menos. A continuación vamos a ver las características que tiene cada uno de los dos regímenes, ya que se han de tener en cuenta una serie de factores que faciliten la elección y saber cuál es la opción que más conviene. Nosotros podemos ayudarte a elegir entre módulos o estimación directa con el fin de que pagues lo mínimo. La estimación directa simplificada es uno de los regímenes del impuesto sobre la renta de las personas físicas por el que tributan algunos autónomos por sus rendimientos empresariales. A la estimación directa simplificada se pueden acoger empresarios y profesionales si concurren determinadas circunstancias, como son que no se haya renunciado a su aplicación, que sus actividades no estén acogidas al régimen de estimación objetiva, que en el año anterior el importe neto de la cifra de negocios para todas las actividades desarrolladas no supere los 600.000 euros y que ninguna actividad de las ejercidas se encuentra en régimen de estimación directa en la modalidad normal. Para calcular el rendimiento neto hemos de ver las normas del impuesto sobre sociedades. En concreto, el rendimiento neto se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos, aunque se deben de tener en cuenta, entre otras, las amortizaciones y las provisiones. En cuanto a las obligaciones contables y registrales, los empresarios individuales acogidos a estimación directa simplificada deberán de llevar un libro registro de ventas e ingresos, un libro registro de compras y gastos y un libro registro de bienes de inversión. Si se realizan actividades profesionales, no se podrá optar por el régimen de módulos. En estos casos, en estimación directa, además de los libros mencionados anteriormente, los profesionales deberán de llevar un libro registro de provisiones de fondos y suplidos. En cuanto al régimen de estimación objetiva, o índices o módulos, este régimen no se adapta a los altibajos propios de un negocio. Esto en algunas ocasiones es un problema si no tenemos beneficios, ya que la cuota a pagar será la misma si se tuviese beneficio como si no. Si elegimos el sistema de régimen de estimación objetiva por módulos, se ha de saber que es un régimen simplificado de tributación. Esto significa que se le aplican a pequeños empresarios para intentar simplificarles la administración de su actividad. Este régimen de estimación objetiva se aplica exclusivamente a empresarios, no a profesionales, y empresarios que cumplan los siguientes requisitos. Primero, que todas sus actividades estén incluidas en la orden que desarrolla el régimen de estimación objetiva y al mismo tiempo que no se rebasen los límites establecidos en las mismas para la actividad. Y también se tienen en cuenta el volumen de rendimientos íntegros del año anterior que no deben de sobrepasar determinados límites. Esto todo viene regulado en la Ley 35/2006. El rendimiento neto se calcula según lo dispuesto en la orden que desarrolla este régimen de estimación objetiva y que anualmente se aprueba principalmente en los presupuestos generales. En términos generales, para el cálculo se multiplican los importes fijados para los módulos por el número de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. En otras actividades, como son las agrícolas, las ganaderas y las forestales, se calcula multiplicando el volumen total de ingresos, aquí se incluyen las subvenciones corrientes, las de capital y las indemnizaciones, pues todo este importe total de ingresos por el índice del rendimiento neto que corresponda. A su vez, se puede deducir la amortización que resulte de aplicar las tablas aprobadas por el Ministerio. El cálculo del rendimiento neto en actividades que no sean agrícolas se hace del siguiente modo. Unidades de módulo empleadas, utilizadas o instaladas por el rendimiento anual por unidad de módulos antes de amortización. Con esto obtendremos un rendimiento neto previo. Aquí aplicaremos unas minoraciones por incentivos al empleo y por incentivos a la inversión y obtendremos un rendimiento neto minorado. Multiplicaremos por los índices correctores, en su caso, y obtendremos el rendimiento neto de módulos. Aquí aplicaremos la reducción general por rendimiento neto, que normalmente es un 5%, deduciremos los gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales y añadiremos otras percepciones empresariales y en su caso subvenciones.
y con ello obtendremos un rendimiento neto de la actividad. Rendimiento que, en caso de no tenerse reducciones por rentas irregulares, será el mismo que el rendimiento neto reducido de la actividad. En cuanto a las obligaciones contables y registrales en el régimen de estimación objetiva, se deben de conservar las facturas emitidas y las recibidas, y también se deben de conservar los justificantes de los módulos aplicados. En caso de practicar amortizaciones, deberá de llevarse un libro registro de bienes de inversión. Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en las que el rendimiento se calcula en función del volumen de operaciones, se debe de llevar un libro registro de ventas o ingresos. Una de las ventajas del régimen por módulos es que al inicio del ejercicio ya podemos saber los rendimientos estimados que se van a declarar y qué impuestos se van a pagar a la Hacienda Pública. Las obligaciones contables y registrables son más laxas que las de los empresarios individuales en estimación directa. Y no se debe de olvidar que si se renuncia a módulos, en 3 años no se puede regresar a este régimen. De no hacer la elección correcta, puede salir muy caro los próximos años. A tener en cuenta a la hora de elegir entre estimación objetiva, índices y módulos o estimación directa simplificada. Sabiendo cuáles son las características básicas de los sistemas de estimación directa simplificada, de los factores relacionados con la actividad, la facturación y los beneficios, la renuncia tendrá efectos por un periodo mínimo de 3 años. Debemos tener en cuenta a la hora de elegir la estimación directa que, a la hora de emprender, es normal que la actividad genere más gastos que ingresos durante el primer año. De ser este el caso, sería más aconsejable decantarse por la opción del régimen de estimación directa simplificada. Más adelante, en la medida en que vayan aumentando los beneficios, se barajará la opción de revocar la renuncia y tributar en el régimen de módulos. El régimen de estimación directa simplificada será mejor para todas aquellas empresas que tienen un establecimiento grande, con grandes metros cuadrados y con bastantes empleados y que además tienen elevados gastos. Es mejor para ellos porque lo más probable sea que los beneficios que se estimen en módulos estarán por encima de los reales. Debemos de tener en cuenta a la hora de elegir la estimación por índices o módulos que es aconsejable optar por este régimen cuando los rendimientos objetivos que se estiman son inferiores a los rendimientos reales. Por ejemplo, si tenemos un pequeño negocio con pocos metros cuadrados y además tenemos pocos empleados, pero obtenemos mucho beneficio, el régimen por módulos sería aconsejable, ya que la cuota que se tendría que pagar resultaría más baja comparándola con lo que tendríamos que tributar en estimación directa simplificada. Una de las características a considerar en el régimen de estimación objetiva por índices o módulos es que no nos dejan aplicar en ningún caso cualquier gasto como gasto deducible, ni siquiera las cuotas de autónomo. Por el contrario, en el régimen de estimación directa sí que nos dejan incluir aquellos gastos que sean necesarios para la obtención de los ingresos. Elegir una de las dos estimaciones es una decisión que debemos tomar teniendo toda la información acerca de ellas, ya que dependerá de nuestro negocio, servicio y sobre todo de los beneficios que vayamos a obtener el tributar más o menos. De ahí la importancia de la elección entre uno u otro régimen. Nuestro consejo es que elimines las preocupaciones, el estrés y la ansiedad que te genera el no saber cuál es la elección correcta. Solicítanos una cita y te explicaremos cómo podemos ayudarte.